Bien, vamos a iniciar con la sesión. Muy buenas tardes. Y el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, pues es el análisis de riesgo aplicando el método Monarch, que es esa metodología operativa nacional para el análisis de riesgo, pero enfocado a lo que son los desastres. Más adelante vamos a ver cada uno de estos temas. Ahora bien, es importante aquí comenzar, ¿no? Porque es importante hablar de análisis de riesgo de tema general en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, cuando nosotros hablamos, ¿no? ¿Por qué es importante aquí? Básicamente porque permite anticiparse a situaciones peligrosas antes de que ocurran, ¿no? ¿Qué nos quiere decir ello? Que dentro de este análisis de riesgo lo que busca en seguridad es tener esa mirada adelantada, ¿no? Esa mirada preventiva a no esperar que suceda un accidente, una enfermedad, sino a tomar acción desde antes. Asimismo, protege la vida y la salud de los trabajadores ante los desastres naturales y accidentes graves, ¿no? No solo los accidentes que estén dentro o estén relacionados 100% o directamente aquí con el entorno laboral, sino también aquellas situaciones que se presentan, ¿no? Situaciones inesperadas como los desastres naturales, que más adelante también vamos a mencionar cada uno de estos puntos. Asimismo, ayuda aquí a preparar a la empresa para responder de forma rápida y ordenada, ¿no? Entonces, cuando aquí ya tenga ese análisis de riesgo, ¿no? Identifiquen a qué riesgo está expuesto el trabajador, como he mencionado, no solo, ¿no? En el entorno laboral, sino también pues a todo tipo de riesgo. Aquí ya la empresa va a ayudar a preparar pues a responder de una mejor manera. También reduce pérdidas humanas, ¿no? Al hacer este análisis de riesgo, también se propone mejores ideas preventivas, soluciones, ¿no? Y por ello también se evita lo que son los accidentes, las enfermedades ocupacionales. Asimismo, reduce las pérdidas de materiales. Cuando ya se tenga un plan bien definido para estos riesgos, pues también va a reducir esas pérdidas. Asimismo, reduce lo que son las pérdidas económicas, ¿no? Que estén asociados tanto para los accidentes como también costos que puedan surgir en reparación de las instalaciones, de la infraestructura, ¿no? Si es que hubiese algún accidente o un desastre natural. Asimismo, fortalece la cultura de prevención y trabajo en equipo, ¿no? Que, como sabemos, en cualquier organización el trabajo en equipo y la cultura organizacional es parte fundamental, ¿no? Para que se pueda desarrollar las actividades de mejor manera. Ok, cuando se habla de riesgos en el trabajo, aquí las personas solemos pensar en accidentes que estén directamente relacionados, ¿no? Al trabajo, pero hay algo más que se debe de tener en cuenta, que no siempre estamos rodeados aquí solo de riesgos del ambiente laboral, ¿no? Sino también estamos expuestos a riesgos que puedan ser índole de desastres naturales, que más adelante vamos a ver también cada uno de estos puntos. Que estos riesgos se dividen en tres grandes grupos, ¿no? Primero están los riesgos naturales. Aquí, por ejemplo, en Perú, estos son muy comunes, ¿no? Estos riesgos naturales como los huaicos, los sismos, que recordemos el último sismo aquí en Lima que fue, nos dio una alerta, ¿no? Que nadie estaba preparado para ello. Asimismo, hay otras situaciones de riesgos naturales como los huaicos, lluvias fuertes, deslizamientos o hasta inundaciones. Y en empresas aquí ubicadas cerca de ríos o quebradas, como algunas agroindustrias en la selva o zonas de la costa norte, es frecuente que que una crecida del río impida el ingreso del personal, ¿no? También dañe los almacenes o corte la energía por varios días. Entonces, este riesgo natural es parte también de un riesgo real, ¿no? De la actualidad, del día a día, aunque pues no se origine dentro del centro de trabajo, también representa un riesgo para el trabajador, también impide que pueda estar 100% seguro. Luego están los riesgos tecnológicos que no se deben de confundir
con cosas modernas. Este tipo de riesgo aparece cuando pues hay una falla en equipos o instalaciones. Por ejemplo, ¿no? Un cortocircuito en el sistema eléctrico de una planta que puede provocar lo que es una chispa y no solo una chispa, sino también puede provocar incendio. Y aquí un error en el manejo de, digamos, de una maquinaria puede causar lo que es una explosión, ¿no? Con este tipo de riesgo. Todos estos eventos, aunque sean extremos a simple vista o externos al trabajo directo del operario, pues pueden afectar también a todos los trabajadores. Y el tercer grupo son los riesgos antrópicos, es decir, aquellos causados por personas, ¿no? Aquí entran los robos, los actos de vandalismo, también las protestas violentas, que es muy común, ¿no? Que aquí, pues en Perú ya suelen hacer varias protestas por no compartir ideas con el gobierno, que a veces bloquean lo que son los accesos o dañan también las instalaciones de las empresas. También puede suceder aquí, pues, que alguien ajeno a la empresa intente ingresar a las zonas restringidas, ¿no? Poniendo en peligro al personal. Entonces, cuando se habla aquí de seguridad en el trabajo, hay que tener esa mirada completa, no solo en los riesgos directamente relacionados con el entorno laboral, sino también realizar el análisis más completo, ¿no? No quedarse solo en lo que pasa dentro del puesto de trabajo, sino hay que mirar también lo que viene de afuera, porque pues estos son los riesgos, ¿no? Aunque no nacen en la empresa, pueden tener consecuencias igual o incluso más graves para tanto para el trabajador como también para la organización. Entonces, aquí estar preparados para estos tipos de riesgos es parte ya del deber de proteger a los trabajadores. Recordemos aquí qué es el riesgo, ¿no? Este concepto es, digamos, la base de todo análisis de prevención. Para ello vamos a diferenciarlo con el peligro. El peligro es todo cualquier cosa que tenga el potencial de causar daño, ¿no? Por ejemplo, un tanque de gas, una zona con cables eléctricos expuestos, también una pendiente muy empinada o un equipo que genera calor. Y el peligro pues está ahí, pero no necesariamente causa daño por sí solo. Ahora bien, tenemos ahí también otro tipo de concepto que es la vulnerabilidad, que es la parte, digamos, débil del sistema, ¿no? Es lo que hace posible que ese peligro termine generando un accidente o una emergencia. Puede ser una mala instalación, falta de mantenimiento, también ausencia de la señalización o que los trabajadores no sepan cómo actuar si es que algo falla. Entonces, cuando aquí el peligro se cruza con la vulnerabilidad, allí aparece el riesgo, ¿no? Ya se puede pensar así, como un cilindro de gas que es un peligro y si ese cilindro está bien instalado, tiene sensores, está lejos de los trabajadores y se revisa constantemente, aquí la vulnerabilidad es baja y por tanto pues el riesgo también es bajo. Pero si ese mismo cilindro eh, está, digamos, junto a una fuente de calor, ¿no? Sin señalización, sin mantenimiento y en una zona de paso de personas, entonces aquí el riesgo se vuelve muy alto. Bien, entonces aquí el concepto es claro. El riesgo es igual al peligro por la vulnerabilidad. No basta con saber qué es lo que podría hacer daño, también se necesita saber qué tan expuesto estamos a que ese daño ocurra. Y en empresas aquí eh, es constante ver todos los días ello, ¿no? Por eso el análisis de riesgo debe de hacerse siempre mirando ambas partes. ¿Qué puede hacer daño y qué condiciones hacen que ese daño, que ese peligro sí ocurra? Solo así vamos a poder hacer ese plan realista de prevención y cuidar no solo al trabajador, sino también las instalaciones de la empresa, la operatividad de la empresa, que vendría a ser parte también fundamental de cualquier organización. Para continuar, tenemos aquí tres conceptos distintos, que es el peligro, la amenaza y vulnerabilidad. Estas dos, el peligro y la vulnerabilidad, hemos mencionado en la diapositiva anterior. Recordando, pues aquí el peligro es
es esa característica, ¿no? Que por sí misma puede hacer daño. No necesita que pase algo para ser peligroso, ya lo es por su propia naturaleza, ¿no? Por ejemplo, un tanque de gas que hemos ido mencionando, una máquina cortadora, también es un peligro, una faja transportadora, en sí todas las maquinarias, ¿no? Una escalera muy alta o un piso mojado es parte de los peligros. Todo ese peligro es parte, ¿no? De que también puede generar accidentes o enfermedades ocupacionales. Ahora, la amenaza, en cambio, es un evento externo, algo que viene de afuera, algo que viene de la parte externa y que puede activar ese peligro o empeorar la situación. Por ejemplo, ¿no? Un sismo que se pueda presentar, una lluvia fuerte, un incendio en la zona de la organización o muy cerca de la zona, ¿no? En sí, aquí la amenaza no está dentro en sí de la empresa, pero sí se puede ver afectada. Y luego está la vulnerabilidad, que es la parte más humana o estructural, ¿no? Son esas condiciones internas que hacen que ese peligro ante una amenaza se vuelva un riesgo real. Por ejemplo, ¿no? Si no hay aquí planes de evacuación en la organización, ¿no? Y si la empresa no tiene extintores, ¿no? Si los trabajadores no saben cómo evacuar, a dónde ir, dónde es el lugar seguro, entonces eso es parte de la vulnerabilidad. Tomemos un caso real, ¿no? Aquí de una fábrica de alimentos ubicada cerca de a una quebrada. Aquí el peligro, pues, está en los materiales inflamables que se usan en el proceso de empaquetado, ¿no? Ahora, la amenaza podría ser la lluvia intensa que haga desbordar la quebrada. Y la vulnerabilidad es que los almacenes, las instalaciones, los espacios de la organización pues estén mal construidos y que las rutas de evacuación estén cerradas por cajas, por algunos obstáculos. Y si las tres cosas pues se juntan, hay un riesgo alto de accidentes, pérdidas materiales, lesiones graves al personal, ¿no? Por eso al analizar el riesgo, aquí con el método Monarch o cualquier otro método, es clave separar estos conceptos, porque solo así se va a poder saber qué se puede controlar, qué se puede reforzar y qué se tiene que vigilar constantemente. Tenemos aquí los tipos de desastres que afectan a las organizaciones, ¿no? Cuando se habla de desastres en el trabajo, a veces pensamos solo en grandes emergencias que salen en las noticias, ¿no? Pero la verdad es que estos desastres pueden afectar a cualquier empresa de cualquier tamaño, ¿no? Ya sea empresa grande, empresa pequeña, empresa mediana, independientemente también del sector al donde pertenece y en cualquier lugar. Aquí los desastres que impactan en el entorno laboral se agrupan por tres tipos principales, como pueden observar ahí. Tenemos las naturales, los tecnológicos y antro- antrópicos, que lo hemos mencionado también anteriormente. Abocando un poco más de los desastres naturales, estos son causados por la naturaleza y aunque no se pueden evitar, sí se puede estar preparado, ¿no? Como hemos mencionado, en el Perú aquí los más comunes son los sismos, también los huaicos, lluvias fuertes, las inundaciones, los vientos intensos. Por ejemplo, ¿no? En empresas del norte del país, aquí de Perú, como Piura o Tumbes, muchas veces las lluvias fuertes pues generan inundaciones que suelen entrar, suelen ingresar a los almacenes, ¿no? A los espacios físicos y dañan lo que son los productos o maquinarias. Y si la empresa no tiene, digamos, un sistema para controlar ello o un plan de evacuación, el daño puede ser muy grande. Luego están los desastres tecnológicos que son causados por fallas en los equipos o instalaciones, por ejemplo, una explosión por fuga de gas en una cocina industrial o un incendio por un cortocircuito en un taller textil, ¿no? En una planta de limpieza, ¿no? Derrame químico, todo ello parte de los desastres tecnológicos. Y el tercer tipo son los desastres antrópicos, es decir, aquellos causados por las personas.
aquellos causados por los trabajadores, ¿no? Aquí entran, eh, digamos, robos, sabotajes, incendios provocados, protestas que bloquean accesos o también los ataques contra la infraestructura. Por ejemplo, en algunas empresas ubicadas en zonas industriales como Villa Salvador o Ate, de aquí de Lima, se han dado casos en los que grupos externos han causado incendios durante pues una manifestación, ¿no? También afectando los techos, dañando toda la línea de producción. Lo importante aquí es entender que todos estos desastres impactan directamente en la seguridad del trabajador, ¿no? No es un tema, digamos, que es alejado a seguridad. Aquí, si es que un incendio empieza, lo primero que está en riesgo son los trabajadores, ¿no? Las personas que estén cerca. Y si hay un sismo y no hay rutas claras de salida, aquí los trabajadores pueden quedar atrapados o también sufrir heridas graves. Por eso, cuando una organización analiza sus riesgos, debe de mirar más allá del accidente común que se presenta, ¿no? En el entorno laboral. Debe de mirar también esos desastres externos que pueden afectar todo el entorno laboral, que en este caso son los desastres naturales, ¿no? Que hemos mencionado, los desastres tecnológicos y los desastres antrópicos. Ahora sí, vamos a ir con esta metodología, que es la metodología Monarch. Ahora que ya se entiende claro qué es un riesgo, cómo se forma y qué tipos de desastres pueden afectar a una empresa, tenemos aquí, ¿no? Esta herramienta concreta que nos va a permitir analizar estos riesgos, pero de una manera más ordenada y completa. La palabra Monarch significa Metodología Operativa Nacional para el Análisis de Riesgos de Desastres. En este caso, como ahí se menciona, fue creada por CENEPRED, que es el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. Esta metodología es parte del sistema que tiene aquí el Perú para poder prevenir y situar y actuar frente a emergencias, conocido como SINAGER. ¿Y para qué sirve en este caso esta metodología MONAR? Pues sirve para justamente analizar un lugar y detectar qué riesgos tiene frente a desastres naturales, a desastres tecnológicos o causados por la persona, ¿no? Y no lo hace aquí de forma desordenada, sino lo que nos invita a realizar es hacer ese análisis siguiendo una serie de pasos claros, ¿no? Primero se ve el lugar donde está ubicada la empresa, después se identifican los peligros que pueden afectar aquí, luego se analizan cuán vulnerable es una empresa, ¿no? Ante estos peligros y finalmente ya se calcula qué tan grave puede ser el riesgo. Por ejemplo, ¿no? Si aquí una empresa digamos, de alimentos está ubicada cerca de una quebrada que se desborda en temporadas de lluvia, Monarch aquí permite saber si ese lugar está en una zona de riesgo, ¿no? ¿Qué tan expuesta está la planta de producción? Si hay rutas de evacuación adecuadas, ¿no? Y si los trabajadores están preparados para salir a tiempo. Así, con estos datos se puede hacer un plan realista que no quede solo en un papel. Uno de los beneficios más importantes de esta metodología es que ayuda a tomar decisiones correctas antes de que se presente una emergencia, ¿no? Muchas veces aquí las empresas tienden a reaccionar cuando recién algo pasa, pero aquí con Monarch permite actuar antes, ¿no? Mejorar ese plan, digamos, esos espacios que están mal ubicados, reforzar también algunas partes de la organización, capacitar al personal, que es muy importante, crear las rutas de evacuaciones o incluso también decidir no construir en un terreno que pues es muy peligroso. En temas de seguridad y salud en el trabajo, aquí Monarch se convierte en una aliada más, ¿no? Porque pues protege también lo más valioso, que son los trabajadores, las personas en general. Y una empresa que aplica esta metodología también está preparada para mejorar, ¿no? No solo para seguir funcionando, sino para poder cuidar la vida de quienes lo hacen funcionar, que es
que vendrían a ser los trabajadores. Ahora pasando aquí al marco legal, ¿no? La vinculación con SINAGER y el CENEPRED, pues en el Perú existen estos sistemas, ¿no? Que organizan todo lo relacionado con lo que es prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Ahora, ¿qué significa SINAGER? Significa Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre. Este sistema está formado por muchas instituciones del Estado, ¿no? También gobiernos regionales, gobiernos locales y permite también aquí que participen las empresas que decidan sumarse a una gestión responsable del riesgo. Uno de los organismos más importantes dentro de SINAGER es el CENEPRED, ¿no? Que es el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. Ahora, esta entidad tiene una función muy clara, que es ayudar a que las organizaciones, a que las empresas sepan cuáles son los riesgos que enfrentan antes de que ocurra un desastre, ¿no? CENEPRED fue el que diseñó y promueve también el uso de la metodología MONAR, ¿no? Lo que pues hay que tener presente es que MONAR de acuerdo con la ley, ahí como se menciona, ¿no? La 29.664 que crea en este caso la SINAGER y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo, la 048, todas las entidades del Estado deben de aplicar esta metodología para conocer los riesgos que afectan sus locales, afectan sus operaciones y afecten a su personal. En el caso aquí de las empresas privadas, en sí no es obligatorio, pero sí altamente recomendable, ¿no? También aplicar. Sobre todo si se trata de industrias, plantas productivas, ¿no? Almacenes grandes o empresas ubicadas en zonas de peligro. Es por ello que incluir esta metodología que es el MONARC dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo, pues también da ese cumplimiento a las normas generales sobre la protección del trabajador frente a las emergencias. Por ejemplo, ¿no? Digamos que una empresa aquí eh, que aplica el Monarch no solo va a mejorar su plan de evacuación y su análisis y per se, ¿no? También va a demostrar que está alineada con los principios del país sobre gestión del riesgo y esto también suma mucho cuando se trata de auditorías, fiscalizaciones o certificaciones que a veces la empresa quisiera, ¿no? Como la ISO 45001. Entonces, esta vinculación legal es clara, ¿no? Monarch forma parte de este Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, está respaldada también por las normas del Estado y es una herramienta que pues no debe faltar en ninguna organización que quiera estar preparada también para proteger a los trabajadores frente a cualquier desastre. Vamos a pasar ahora a las etapas del método Monarch. La primera etapa que estamos visualizando ahí se llama caracterización del ámbito de estudio, ¿no? Y es como tomarle, digamos, o identificar al lugar donde se trabaja. Antes de hablar de peligros o hacer planes, primero hay que conocer bien cuál es el terreno, ¿no? ¿Dónde está la empresa? ¿Qué hay a su alrededor? ¿Cómo es el clima? ¿Cuántas personas trabajan ahí? ¿Y en qué condiciones lo hacen? Esta etapa permite reunir toda la información básica y general sobre el centro de trabajo, ¿no? Se trata de entender cómo es el espacio físico, si es cerrado o abierto, si tiene varios pisos, ¿no? Si está cerca de un río, si está cerca de una quebrada, de una zona industrial o de una vía muy transitada. Todo eso cuenta porque pues define los riesgos a los que está expuesto la organización. Por ejemplo, aquí en empresas de almacenamiento de productos químicos que están ubicados en Lurín, se pueden identificar que el local está cerca al mar y en una zona de suelo arenoso, ¿no? Y eso ya representa un riesgo frente a sismos o posibles inundaciones por lluvias extremas. En esta etapa también se revisan datos como la cantidad de trabajadores, los horarios de atención,
el tipo de actividades que se realiza dentro de ello, también los accesos al local y las rutas de entrada, como también las rutas de salida. Que esto sirve para saber si en caso de una emergencia es posible evacuar rápido, ¿no? Si hay zonas críticas o si hay personas que estarían más expuestas, ¿no? Como el personal de limpieza, el personal de vigilancia o turno nocturno. Y por eso esta primera etapa se trata de reconocer, ¿no? Toda esa decisión que se tome después va a depender de lo bien que se haya hecho esta caracterización. Si se omite información o se copia de otra fuente, aquí el análisis pues ya estaría mal desde ese comienzo. Aquí no se trata solo de llenar esos documentos, sino se trata de mirar con atención y registrar con claridad lo que realmente hay, lo que realmente hay en el entorno de la organización. Y un buen análisis de riesgo comienza también saber exactamente dónde está parado la empresa, ¿no? ¿Qué riesgos está expuesto? La segunda etapa del método Monarch es identificar los peligros o amenazas, ¿no? Que puedan afectar el lugar de trabajo. Esta parte también es clave porque si se deja pasar, digamos, un peligro importante, ¿no? Todo el análisis puede perder esa fuerza que inicialmente tenía. Y aquí lo que hace es detectar qué cosas podrían causar un desastre o una situación peligrosa, ya sea dentro del centro de trabajo o en su entorno cercano. Los peligros aquí se dividen en tres tipos principales, ¿no? Como hemos mencionado, los peligros o desastres naturales, tecnológicos y antrópicos. Estos peligros o desastres naturales son los huaicos, inundaciones, sismos, ¿no? También dentro de los tecnológicos se refieren ya a los problemas con maquinaria, sistemas eléctricos, problemas con los químicos o cualquier instalación que si falla puede causar daño, no solo al trabajador, sino también a la organización. Y los peligros antrópicos son los que provienen de la acción humana, ¿no? Esto puede incluir vandalismo, sabotaje, robos, incendios provocados, bloqueo por protestas. Es importante aquí aclarar que no todos estos peligros son visibles a simple vista, ¿no? Algunos están en los registros, reportes anteriores de accidentes, también visitas de defensa civil, en las inspecciones y otros ya los conoce el mismo personal porque lo ha vivido, ¿no? Por ejemplo, aquí el vigilante que haya visto cómo se inunda una zona cada vez que llueve fuerte, o el operador que sabe que una máquina hace cortocircuitos y se recalienta, entonces ya ellos mismos están reconociendo cuál es ese peligro, cuál es ese riesgo a los cuales ellos están expuestos. Por eso en esta etapa la participación del personal es fundamental, ¿no? No basta con que aquí el supervisor revise las instalaciones, sino hay que preguntar también, revisar lo que son los planos, mirar fotografías antiguas e incluso observar cómo reacciona el entorno en diferentes momentos del año. Identificar bien estos peligros también ayuda a plantear acciones realistas, ¿no? Si se sabe que hay una amenaza en este caso, de caída de rocas desde un cerro cercano, ¿no? No se va a poner aquí un comedor debajo. Si hay riesgo de explosión por una conexión mal hecha, entonces se actúa antes de que ocurra ese daño. Y todo este análisis de riesgo, pues comienza con mirar con ojos abiertos ese entorno de trabajo. Una vez que ya se ha identificado los peligros o amenazas, el siguiente paso lógico es preguntarse, ¿qué tan preparados estamos frente a ellos? ¿No? Y esta es la idea central de esta etapa, el análisis de la vulnerabilidad. Aquí lo que se busca es reconocer todas las debilidades que tiene el entorno de trabajo frente a los peligros ya detectados, ¿no? No se trata solo de mirar lo que son partes físicas de la empresa, como las paredes o los techos. Aquí la vulnerabilidad está en muchas partes, ¿no? En la infraestructura, en los procedimientos, en la cultura de prevención y sobre todo también en los mismos trabajadores. Por ejemplo, ¿no? Aquí una empresa puede estar bien construida, pero si nadie sabe cómo actuar ante un sismo, ante un terremoto, ante un incendio, ¿no? Ante un desastre en general,
Y si las salidas de emergencia están bloqueadas o si los extintores no funcionan en ese momento, entonces hay una alta vulnerabilidad. En otras palabras, hay peligro y además hay condiciones que permitirían que ese peligro se convierta en daño real. Ahí también lo que nos menciona en el punto número 2 es que las vulnerabilidades pueden ser físicas, ¿no? Como techos mal fijados, columnas agrietadas, eh, equipos mal instalados, puertas de evacuación que no abren bien, ¿no? O paredes sin refuerzo. También puede ser social, como trabajadores adultos mayores, personas con discapacidad o personal nuevo que no ha sido capacitado. Y estas vulnerabilidades, pues, son partes de vulnerabilidades organizativas, ¿no? Que son muy comunes, no tener un plan de emergencia, no hacer los simulacros o tener información desactualizada. Pensemos aquí en una planta de procesamiento ubicada a una zona de sismos frecuentes, por ejemplo, ¿no? Que el peligro está claro, que es el movimiento sísmico, pero la vulnerabilidad aparece cuando se descubre que los estantes están sobrecargados, las rutas de salida no están señalizadas y los trabajos no saben a dónde ir si en ese momento pasar un sismo, pasara o si es que tiembla fuerte, ¿no? La tierra. Y todo eso se agrava el impacto del desastre. También ocurre en zonas donde hay riesgo de huaicos o lluvias fuertes, ¿no? Si hay un drenaje inadecuado, si las oficinas están mal construidas o si los equipos eléctricos no están siendo identificados correctamente, entonces la empresa se vuelve mucho más vulnerable. Aquí es donde la prevención toma fuerza, ¿no? Detectar la vulnerabilidad también permite actuar antes de ese desastre. Se puede reforzar lo que son los techos, capacitar al personal, mejorar las rutas de escape, instalar alarmas. También podríamos tener un plan claro que todos puedan conocer, incluso pequeños cambios. Aquí pueden reducir muchísimo el riesgo. Sí que este análisis de vulnerabilidad responde a una pregunta clave, ¿no? ¿Estamos listos o no estamos listos? Y si la respuesta es todavía no, entonces aquí el análisis sirve justamente para saber por dónde empezar a mejorar. Después de identificar los peligros y también analizar qué tan vulnerables estamos frente a ellos, llega el momento de juntar toda esa información, ¿no? Para poder conocer algo muy importante que es el nivel de riesgo. Esta etapa, pues, se llama estimación del riesgo, ¿no? Y uno de los pasos más estratégicos de todo el método Monarch es justamente ello. Aquí no basta con decir hay peligro o hay vulnerabilidad. Ahora lo que se hace aquí es cruzar esos dos datos, ¿no? Y definir eh, cuánto riesgo real hay en cada parte del centro de trabajo. Se calcula y se clasifica para tomar aquí decisiones con orden y lógica. La fórmula es simple. Riesgo es igual a peligro por vulnerabilidad, ¿no? Y si ambos son altos, entonces el riesgo va a ser también muy alto. Si uno es alto y el otro bajo, aquí el riesgo podría ser medio. Y si los dos, tanto el peligro como la vulnerabilidad son bajos, entonces el riesgo también sería bajo. Y a partir de eso ya se construye una escala que puede tener 4 niveles, muy alto, alto, medio, bajo, ¿no? Que esto va a permitir priorizar cada uno de estos peligros. Por ejemplo, ¿no? Si una zona de carga y descarga está al aire libre, justo debajo de una ladera invisible, y además aquí los trabajadores no están usando sus EPPs, ¿no? No están usando los cascos, ni hay señalización adecuada, ¿no? Aquí es parte entonces de esta estimación de riesgo. En cambio, una oficina administrativa, digamos en el segundo piso, con buena estructura, personal capacitado y equipos asegurados, puede tener aquí un riesgo bajo.
Lo mismo sucede en una empresa de otros rubros, ¿no? Que trabajan con vapor o calderas. Si aquí hay un tanque a presión mal instalado y sin mantenimiento, eso representa un peligro. Si además el personal no ha recibido la capacitación adecuada sobre ese equipo, la vulnerabilidad también aumenta. Y el resultado ya sería, ¿no? Riesgo alto. Y ahí ya se debe de intervenir primero. Este paso también ayuda a organizar los recursos, ¿no? Si se sabe cuáles son las zonas más peligrosas, se puede enfocar ahí la inversión en reforzamiento, la inversión en señalización, capacitaciones o compra de equipos, en vez de estar repartiendo todo por igual, ¿no? Se actúa con ese criterio, priorizando la más riesgosa. Y esta estimación de riesgo justamente permite saber dónde se debe de actuar ya, ¿no? Dónde se puede esperar un poco y dónde solo debe de hacerse seguimiento. Y es el paso que ya se convierte en el análisis en acción. Luego de estimar el nivel de riesgo en cada parte del centro de trabajo, el siguiente paso es mostrar esa información de manera visual, ¿no? Y esta etapa se llama mapa de riesgos y su función es muy clara. Aquí es ayudar a todos sin necesidad de leer largos documentos como anteriormente se hacía, ¿no? Ahora se pueden ver con rapidez donde pues están los puntos más peligrosos, ayudándonos con un plano, con imágenes, colores. Un mapa de riesgos, recordando, es simplemente un plano del lugar, ¿no? Del trabajo, de las instalaciones con símbolos, con colores y marcas que indican dónde hay peligro y qué tan grave es, ¿no? Se puede hacer aquí de manera física, también pues de manera digital, utilizando software variados como el AutoCAD, la más utilizada para realizar planos. Y aquí lo más importante es que esté a la vista de todos, ¿no? Que sea entendible y que se use de verdad y no solo como un documento obligatorio que debe de cumplir para un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En este mapa se van a colocar símbolos fáciles de entender, ¿no? Por ejemplo, normalmente el color rojo para los riesgos muy altos, ¿no? El color naranja para los riesgos altos, el color amarillo para los riesgos medios y el color verde se podría utilizar para los riesgos bajos. Y al lado de cada símbolo también se puede poner qué tipo de riesgo es, ¿no? Eléctrico, químico, ergonómico, estructural por deslizamiento, ¿no? Entre otros. También se marca aquí las rutas de evacuación, ¿no? Se coloca las señaléticas de dónde están ubicadas los extintores, también las salidas de emergencia y los puntos de reunión. Por ejemplo, aquí, ¿no? En una planta de procesamientos de textiles, el área de tintorería tiene productos químicos y calderas, ¿no? Y en el mapa esa zona debe de aparecer marcada en rojo, ya que representa un riesgo mayor. Y si la zona aquí de oficinas está en una estructura, por así decirlo, más segura y con salida directa y el personal capacitado, se puede marcar de verde o amarillo, ¿no? Y así de un solo vistazo, los trabajadores ya saben dónde está el mayor peligro y cómo salir en caso de emergencia. Este mapa también es clave en capacitaciones y simulacros, ¿no? Sirve para poder enseñar al personal cómo orientarse, por dónde evacuar y qué zonas evitar para sentirse más seguro. Un buen mapa de riesgos se elabora aquí con la participación de todos, ¿no? Se construye con la ayuda del personal, ¿no? Que conoce bien su puesto de trabajo. Ellos saben qué maquinaria hace ruido, ¿no? Qué zonas de su área laboral, pues considera que se podría inundar en caso de lluvias intensas o qué pasillo se llena de humo si hay fuego. Entonces aquí el mapa de riesgos ya convierte la información técnica en una herramienta práctica no solo para los trabajadores, sino para todos los que desean pues visitar las instalaciones. La última etapa del método Monarch es el paso que convierte todo el análisis anterior en acciones reales y útiles, ¿no? Se trata de la propuesta de medidas de control y mitigación. Su objetivo es simple, ¿no? Evitar que los peligros detectados terminen aquí en una tragedia o una pérdida grande.
Estas medidas pueden ser de dos tipos, como se puede visualizar ahí. Las primeras son las estructurales, es decir, acciones que implican hacer cambios físicos, como reforzar una pared, ¿no? Construir también un muro de contención, eh, instalar las alarmas, también puede ser el mejoramiento de los techos, ampliar una ruta de evacuación o cambiar una zona de almacenamiento peligroso. Por ejemplo, si aquí se detectó que una planta está en riesgo por deslizamiento de tierra, una medida estructural podría ser construir una barrera de protección o reubicar los almacenes lejos de la ladera, ¿no? Y si hay riesgo eléctrico, se puede cambiar el cableado antiguo con 1.9, ¿no? O instalar interruptores de emergencia. Luego están las medidas no estructurales, ¿no? Que también son esenciales aquí. Estas no implican construir como lo hemos mencionado en el otro enfoque, pero sí organizar mejor y preparar a los trabajadores. Aquí se incluyen lo que son las capacitaciones, los simulacros, los planes de emergencia, también las charlas sobre evacuación, los manuales de procedimiento o la colocación también de señalética clara. Por ejemplo, si en una fábrica aquí los trabajadores pues no saben cómo actuar ante una fuga de gas, entonces una medida de control sería capacitarlos y practicar con simulacros. Ahora, si es que no se detecta o si es que se detecta en este caso, ¿no? Que no hay un plan de comunicación en caso de sismo, también se podría diseñar uno que todos conozcan. Lo más importante es que estas medidas se prioricen según el nivel de riesgo, ¿no? No se puede aprender todo a la vez, pero sí aquí se podría empezar por lo más urgente, ¿no? Lo que tiene riesgo muy alto, luego lo que tiene un riesgo medio y finalmente el que tiene un riesgo bajo. Y también se piensa aquí en soluciones que no sean, digamos, costosas, pero que tengan o que hagan una gran diferencia, ¿no? Como colocar extintores visibles, también despejar las rutas de evacuación o simplemente aquí reforzar puertas que no abren bien, que les impida evacuar correctamente. Estas medidas no solo van a proteger a los trabajadores, sino también van a cuidar esa continuidad del negocio, ¿no? Porque una emergencia mal manejada puede detener toda la producción durante días o semanas, incluso meses. Entonces, esta etapa es donde se transforma el análisis de acción concreta, ¿no? Aquí se trata de actuar, de mejorar, de prevenir, de capacitar y también de proteger a los trabajadores. ¿Cuál es la relación del método Monarch con la seguridad y salud en el trabajo? ¿No? Eh, a veces se piensa que Monarch es solo para grandes desastres, ¿no? Que solo lo aplican los municipios o defensa civil o instituciones públicas. En realidad, esta metodología tiene una aplicación muy útil y directa también dentro de las empresas, ¿no? Sobre todo aquí si es que se busca cuidar la vida y la salud de los trabajadores. Como sabemos, aquí seguridad y salud en el trabajo, su objetivo más profundo es prevenir los daños a las personas, ¿no? Y justamente Monarch ayuda a eso, porque pues permite ver más allá del riesgo cotidiano, ¿no? Que se presenta dentro del ámbito del entorno directamente laboral. Y con esta herramienta se puede identificar si una empresa está en una zona de huaico, ¿no? Si tiene problemas eléctricos graves o si podría verse afectada por un incendio cercano o por protestas en la vía de acceso. Todo eso también es parte del entorno laboral. Por ejemplo, ¿no? Si una empresa tiene tanques de gas cerca de oficinas mal ventiladas o si la zona es sísmica y los estantes no están anclados, entonces el riesgo no es solo para las máquinas o para para los insumos, sino el riesgo ya es directo para los trabajadores. Y aquí Monarch precisamente permite identificar esos puntos críticos para poder tomar medidas antes de que ocurra una emergencia.
Otro punto clave es que mejora la planificación de emergencia, ¿no? Si una empresa aplica Monarch sobre, o sobre todo aquí en temas de evacuación, ¿no? Aquí las personas van a necesitar también ese apoyo especial, por dónde salir, por dónde reunirse y cómo comunicarse. Además, hay que mencionar esto. Aplicar Monarch ayuda también a cumplir la ley, ¿no? La normativa peruana de seguridad y salud en el trabajo, que es la ley 29783, exige lo que son los planes de prevención, la gestión de riesgo, ¿no? La preparación ante emergencias. Monarch es una herramienta oficial del Estado peruano, ¿no? Respaldada aquí por la institución que hemos mencionado, que es CENEPRED, ¿no? Y al aplicarla, que una empresa está demostrando que está alineada con esas exigencias. Y no menos importante, fortalece aquí la cultura de prevención, ¿no? Cuando los trabajadores participan del análisis, cuando ven el mapa de riesgos, cuando hacen los simulacros basados en datos reales, también se involucran más y entienden mejor por qué es necesario actuar con cuidado y responsabilidad. Entonces, para poder resumir aquí con claridad, Monarch es una herramienta práctica, una metodología para poder cuidar a los trabajadores, prevenir los accidentes, ¿no? Proteger la vida en el lugar de trabajo. Es una forma de poder integrar lo que pasa dentro y fuera del centro laboral y de hacer que la prevención sea parte del día a día. ¿Cómo se incorpora Monarch al IR per se, ¿no? Aquí el IPRC, que significa identificación de peligro, ¿no? Evaluación de riesgo y controles, es un documento obligatorio en todos los centros de trabajo, ¿no? Dentro de un sistema de gestión, es parte entonces obligatorio realizar esta IPRC. Sirve para ver qué peligros hay en cada puesto, en cada área, ¿no? En cada actividad, evaluar qué tan graves pueden ser y tomar acciones de control. El método Monarch, en cambio, como lo hemos ido mencionando, amplía esa mirada. No solo mira lo que es el puesto de trabajo, sino que mira el entorno en completo, ¿no? El lugar donde está ubicada la empresa, los peligros que vienen también de fuera, como lo son los sismos, los huaicos, lluvias intensas, ¿no? Protestas, incendios en zonas cercanas, entre otras situaciones. Entonces, lo que hace aquí Monarch es reforzar y mejorar el IPRC, ¿no? Porque aporta esa información que muchas veces no se incluye en la rutina. Por ejemplo, aquí en una empresa, el IPRC puede haber identificado el riesgo de lesiones por maquinarias, ¿no? Pero si se aplica Monarch, se puede descubrir que hay alto riesgo también en inundaciones en zona de temporada de lluvias y esa información se puede incorporar también al IPRC, ¿no? En la parte de identificación de peligros. Además, aquí Monarch pues ayuda a priorizar mejor los controles del hiperset, ¿no? Si el análisis muestra aquí que una zona tiene alta exposición a un desastre natural, las medidas de control ahí ya deben de ser pues más urgentes, ¿no? Y así ya se usan mejor los recursos y también se actúa donde el peligro es mayor. Por eso se dice que aquí que Monarch potencia el análisis y la identificación de los peligros, nos da esa mirada combinada, ¿no? Lo que realmente protege a los trabajadores de una forma más completa. Y al incorporar el Monarch al IPRC, se logra esa prevención más realista que muchas organizaciones apuntan, ¿no? Que sea más amplia y más efectiva. Ok, todo el análisis que se hace con el método Monarch se traduce en una herramienta esencial, ¿no? Para seguridad y salud en el trabajo, que es el planeamiento de emergencias. Planificar una emergencia significa organizar todo lo necesario para poder actuar con rapidez y sin errores cuando ocurre un sismo, un incendio, una fuga o cualquier otro evento peligroso, ¿no? Se trata de tener en claro qué hacer, quién lo hace, por dónde se sale y a dónde se va. Y eso no se inventa de un momento a otro, ¿no? Se diseña antes con esa base en el análisis de riesgo que ya se haya
previamente realizada. El planeamiento de emergencias con las rutas de evacuación, aquí se definen los caminos más seguros para que las personas, para que los trabajadores puedan salir del lugar sin cruzarse con otro peligro, ¿no? Y esas rutas deben de ser libres, señalizadas y conocidas por todo el personal. Luego vienen los puntos de reunión, que también aquí todos deben de saber qué lugar es seguro dirigirse una vez de que salgan del edificio. Puede ser el patio, una loza deportiva, ¿no? Un espacio abierto, lejos de infraestructuras o cables, ¿no? Debe de ser un sitio que permita contar al personal y verificar que nadie haya quedado dentro. También se establecen los roles de respuesta. No todos aquí hacen lo mismo, ¿no? Algunas personas pueden ayudar a evacuar, otras revisar que no quede nadie, otras podrían llamar a los bomberos o manejar el botiquín, ¿no? Por eso es clave aquí tener lo que son las brigadas de emergencia, que sean entrenadas y preparadas justamente para poder actuar ante estas situaciones. Otro punto esencial es la comunicación. En una emergencia, la confusión puede empeorar las cosas, ¿no? Por eso se debe de tener un plan claro. ¿Quién informa a los trabajadores, ¿no? ¿Cómo se va a comunicar con los jefes? ¿Qué dice el público, las autoridades? Incluso se puede utilizar también megáfonos, mensajes por radio o grupos de WhatsApp de emergencia siempre que estén bien organizados. Por ejemplo, aquí, ¿no? En una empresa que esté ubicada en digamos, en una zona de riesgo sísmico, se puede hacer el análisis con Monarch y se pueden identificar dos zonas de alto riesgo. Una con, digamos, estanterías mal diseñadas y otra con presencia de materiales inflamables. Que con esa información va a ayudar a mejorar las rutas, también se van a reforzar las estructuras, se va a capacitar al personal y se van a realizar los simulacros debidos, ¿no? Con todo el turno. Y gracias a eso se va a garantizar que cuando ocurra un sismo, pues la evacuación sea de una manera rápida y también que no haya heridos ni lesionados. Entonces aquí este planeamiento de emergencias es la respuesta concreta a todo lo que se ha analizado en Monarca. Ahora, pasando aquí a la protección del trabajador y continuidad operativa. En primer lugar, lo más valioso en cualquier organización deben de ser las personas, los trabajadores. Cuando ocurre aquí un desastre o una emergencia, lo primero que se debe de proteger es la vida, ¿no? No los equipos, no los productos, no la infraestructura, sino la vida del trabajador que está por encima de todo y por eso aplicar un buen análisis de riesgo es una herramienta habitual en seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, ¿no? Si una empresa aquí identifica, eh, en este caso, que su personal no, o que su zona es de alto riesgo sísmico y decide aquí reforzar sus estructuras, anclar estanterías, capacitar a su personal y practicar los simulacros, está dando una señal que está protegiendo directamente a sus trabajadores. Pero además de cuidar aquí a las personas, este análisis también protege la continuidad operativa, ¿no? Cuando una empresa se detiene por un desastre, las pérdidas no solo humanas se van a ver afectadas ahí, sino también van a haber pérdidas que pueden ser enormes, como equipos dañados, mercaderías perdidas, clientes que no reciben su producto, ¿no? Y todo eso afecta también la sostenibilidad de la empresa. Por eso, una organización que se prepara con Monarch tiende a recuperarse más rápido y evitar daños mayores. Aquí básicamente, ¿no? Proteger al trabajador y asegurar la continuidad del trabajo son parte de la misma estrategia preventiva, que cuando aquí se cuida a la gente, también se está cuidando la continuidad de las operaciones, ¿no? Y Monarch ayuda justamente a lograr ambas cosas. Salvaguardar la vida, salvaguardar la integridad física de los trabajadores y también mantener en pie la operación. Para finalizar, tenemos aquí algunas otras herramientas de apoyo para poder aplicar Monarch. En sí existen varias, ¿no? El primero que estamos mostrando ahí
son las guías oficiales del CENEPREP, que estas guías explican paso a paso cómo aplicar Monarch, ¿no? Desde la caracterización del entorno hasta las propuestas de prevención. Están escritas en un lenguaje técnico, pero sí se puede entender, ¿no? Y además vienen también acompañados de ejemplos, casos aplicados y esquemas visuales. Luego tenemos las fichas técnicas, que son documentos ya preparados donde solo se deben de completar la información, ¿no? Por ejemplo, hay fichas para poder registrar los peligros, para poder evaluar la vulnerabilidad, también para estimar el riesgo y para describir las acciones de control. Estas fichas permiten que el análisis quede documentado, ¿no? Con claridad y respaldado. Incluso en auditorías, estas fichas tienden a ser muy útiles para mostrar que se ha hecho un trabajo serio. También hay plantillas de Excel o en Word que se pueden descargar desde la página del CENEPREP, ¿no? O desde sitios institucionales. Y estas hojas ya tienen fórmulas para poder estimar ese riesgo, también escalar lo que son los colores, también mapas de ejemplo y cuadros que se llenan automáticamente según los datos que se ingresen, ¿no? Haciendo uso de los software. Y si se quiere ir un paso más allá, algunas aquí municipalidades o regiones ya trabajan con software gratuitos, ¿no? Donde se puede ingresar toda la información del análisis y también generar un informe más automatizado. Entonces, aquí estas herramientas de apoyo existen y están disponibles para todos, ¿no? Que con estas guías claras, los formatos prácticos y algo de coordinación interna, cualquier empresa puede aplicar esta metodología que es la Monarch. Bien, entonces hemos llegado a la parte final de la sesión. Es importante volver al propósito con lo que hemos empezado, ¿no? Proteger la vida de los trabajadores y asegurar que la empresa siga adelante, incluso frente a situaciones inesperadas, debe de ser siempre importante, ¿no? Lo que se ha visto hoy es una metodología clara, ¿no? Es una forma de pensar y actuar de manera responsable. Bien, el método Monarch, recordemos que ayuda a mirar más allá del puesto de trabajo, ¿no? Más allá del entorno laboral, sino ayuda a reconocer que los peligros no solo están en, en las herramientas, en las maquinarias o en el mismo trabajador, sino también pueden venir de factores externos, ¿no? Como los huaicos, los incendios, las propuestas que bloquean los accesos o de una estructura mal reforzada. Y con este enfoque se pueden hacer mejoras eh, en todo el plan, ¿no? En el plan de emergencia también se pueden preparar mejor las brigadas, se puede reforzar las áreas más vulnerables y se puede actuar antes de ese desastre y no después. Eso es la prevención real. Bien, entonces llegamos hasta aquí. Nos vemos en una próxima sesión. Se cuida.